Solo yo fui al funeral de mi esposo. Ni nuestro hijo, ni nuestra hija, ni un solo nieto, solo yo, de pie junto a su ataúd, mientras el viento helado atravesaba el patio de la capilla, como si hasta el clima se negara a quedarse. El director de la funeraria parecía incómodo. Sus ojos iban del vacío de los asientos a mi rostro. Carraspeó una vez, luego otra. «¿Desea que esperemos unos minutos más, señora Holloway?» No respondí. «Empiece». A George no le habría gustado un retraso. Era puntual hasta en sus últimos días. Tomaba sus pastillas al pie del reloj. Veía las noticias de la tarde a las 6 en punto y doblaba sus pantuflas una al lado de la otra antes de dormir. Un hombre de hábitos, de dignidad. Y ahora, un hombre descansando solo. Me senté en la primera fila. Las 5 sillas a mi alrededor estaban vacías. El pastor recitaba los versículos sin convicción. Las flores eran demasiado brillantes. El ataúd demasiado pulido. No podía dejar de pensar en cómo George se habría reído de tanto alboroto. Luego habría mirado alrededor, frunciendo el ceño, preguntando dónde demonios estaban los chicos. ¿Dónde estaban? Esa mañana había llegado un mensaje. Nuestro hijo Peter envió una sola línea. «Perdón, mamá. Surgió algo. No podré ir». Sin explicación, sin llamada. Lo imaginé en su oficina, o más probablemente en un campo de golf con clientes, fingiendo no sentir el peso del día, pretendiendo que la muerte de su padre era solo un evento menor en una agenda ocupada. Nuestra hija Celia ni siquiera mandó un mensaje. Había dejado un correo de voz 2 días antes, con un tono ligero como la brisa. «Mamá, no puedo cancelar mi cita de uñas. Sabes que me da ansiedad reprogramar. Dile a papá que lo visitaré la próxima semana». ¿La próxima semana? Como si los muertos pudieran esperar. Después del servicio caminé sola detrás de los portadores del féretro. No lloré. No porque no estuviera de luto, sino porque hay un tipo de tristeza tan profunda que se queda inmóvil dentro de ti como un ancla. Y ese día, yo ya estaba hundida bajo ella. El cementerio estaba casi vacío. Un viejo jardinero observaba desde lejos, apoyado en su pala. El ataúd descendió, las oraciones se susurraron. Polvo contra madera, madera contra silencio. Permanecí un rato después de que los demás se fueran. Mis tacones se hundían un poco en la tierra, y sentí como el viento agitaba mi abrigo. Más tarde colocarían la lápida. Por ahora, solo una placa sencilla con su nombre. George Holloway, esposo amado, padre, olvidado. Esa última palabra se me quedó clavada en la mente, como una piedra en el zapato. Olvidado. De regreso en casa, el silencio rugía. El sillón reclinable de George seguía intacto. Sus pantuflas perfectamente alineadas. El control remoto donde él lo había dejado por última vez. Me quedé mirando ese rincón durante un buen rato. Luego caminé hasta la cocina. Abrí una botella de vino. Una buena, de esas que guardaba solo para las visitas. Y serví una copa. Saqué mi teléfono y abrí Instagram. No suelo hacerlo, pero algo me impulsó a mirar. El perfil de Celia, por supuesto, era público. Había publicado hacía 2 horas una foto con 3 amigas, copas en mano, sonriendo. El texto decía: brunch de chicas, mimosas ilimitadas, viviendo nuestra mejor vida. Peter también había subido algo. Una foto del hoyo 9 en el campo de golf. Su nuevo palo brillaba bajo el sol. Swing perfecto. Clima ideal. Negocios cerrados. Miré la pantalla hasta que se volvió borrosa. Luego apagué el teléfono. Di otro Faction Swings. Cuil compasé el talo lleno. Sorbo de vino y fijé la vista en la foto del muro. George y yo en nuestro 40º aniversario, de pie junto a los rosales que él mismo había plantado. Antes florecían en rojo. Ahora estaban desnudos. Mañana, pensé, llamaré al abogado. Haría los cambios en silencio, con la misma dignidad con la que George vivió. Porque si yo fui la única que se presentó a su último adiós, también sería la única en cumplir su verdadera voluntad. Esa noche me senté sola en la cocina, la misma donde George solía pelar manzanas con la precisión de un cirujano, cortándolas en finas medias lunas y ordenándolas en un plato. Siempre me ofrecía la mejor pieza, la que tiene más sol, decía. Ahora el frutero estaba intacto, con un par de peras demasiado maduras hundiéndose bajo su propia piel. El silencio no me era desconocido. George había muerto hacía casi 2 semanas antes del funeral, y esos días ya me habían enseñado la forma de la soledad.
Pero esa noche, la soledad pesaba más, dolía más, mordía más. No podía dejar de pensar en las sillas vacías, en el mensaje de Celia, o más bien, en la ausencia de uno. Había criado a una hija capaz de ver cómo su padre era enterrado mientras ella brindaba con amigas. ¿Fallé yo como madre? ¿O fue ella quien perdió algo dentro de sí, algo que ya no se puede recuperar? El texto de Peter seguía allí, sin puntuación, sin calidez, solo una frase plana en blanco y negro. ¿Surgió algo? ¿Fue vergüenza? ¿Indiferencia? ¿O esa crueldad casual que uno ni nota hasta que ya es demasiado tarde? Serví otra copa de vino. No por tristeza, sino por claridad. Caminé por el pasillo hasta nuestro dormitorio, y abrí el cajón superior del escritorio de George. Sus cosas seguían organizadas como siempre. Sobres, llaves de repuesto, un viejo álbum de sello. Detrás de los archivos saqué una carpeta que siempre mantenía oculta. Fina, ordenada, atada con una banda elástica, etiquetada. Herencia. Dentro de la carpeta estaban las copias de nuestro testamento, una lista de beneficiarios y las instrucciones sobre qué debía hacerse con la casa, el auto, las cuentas, incluso el viejo reloj de pie que el abuelo de George había traído desde Dublín. Todo estaba preparado, revisado por el abogado hacía 2 años, con amor y previsión. Me senté en el borde de la cama y abrí el expediente. Peter figuraba como copropietario de la cuenta principal de inversiones, aquella que contenía casi $300,000, fruto de toda una vida de trabajo y prudencia. Tanto él como Celia estaban incluidos en la cláusula de la casa, incluso la cabaña del lago, la misma que ya no visitaban pero siempre recordaban. Cuando llegaban los impuestos, estaba destinada para ellos. Sostuve las páginas entre los dedos, temblando, no por la edad sino por algo más profundo. La traición tiene pulso, y el mío latía en mis oídos. Me levanté y fui al closet. Saqué una caja de lona donde guardaba las fotos antiguas. Allí estaban los recuerdos, reuniones familiares, cumpleaños, navidades. George, cargando a los niños cuando eran pequeños, yo riendo en el porche, Celia tirando de mi manga, Peter dormido en el regazo de su padre, un libro abierto sobre su pecho. Alguna vez fuimos una familia. Tal vez había sido demasiado ingenua para ver cuánto nos habíamos distanciado. Quizá el amor no se erosiona en una tormenta, sino que se desvanece lentamente, como el papel tapiz que se decolora con el sol, hasta que un día ya no reconoces el dibujo. Tomé una foto de George y Peter pescando. Peter tendría unos 12 años. George le pasaba un brazo por los hombros, señalando algo en el agua, con una sonrisa serena. Ese hombre merecía algo mejor que una capilla vacía. Dejé la foto a un lado, respiré hondo y tomé el teléfono. Era casi medianoche, pero no me importó. Llamé a Thomas Fields, nuestro abogado. Fue directo al buzón de voz como esperaba. Thomas, soy May Holloway, dije con firmeza. Necesito revisar mi testamento con urgencia. Llámame por la mañana. Colgué y me quedé de pie un largo rato junto a la ventana. La luz de la luna tocaba las copas de los rosales afuera. Desde que George murió se habían marchitado. No por falta de cuidado, sino como si compartieran mi duelo. Sabía que debía podarlos, darles espacio para florecer de nuevo. Pero no esa noche. Esa noche dejé que los viejos pétalos cayeran. Mañana, pensé, empezaría a cortar todo lo que ya no pertenecía. La oficina del abogado olía a libros viejos y pulidor de eucalipto. Ese tipo de lugar donde el tiempo parece más denso y el silencio tiene peso propio. Thomas Fields había conocido a George y a mí por más de 30 años. Él manejó nuestra primera hipoteca, la licencia del negocio de George, la escritura de la cabaña del lago y finalmente, nuestro plan patrimonial. Era un hombre confiable, meticuloso y, como yo, un poco cansado de las sonrisas interesadas. Cuando entré, Thomas levantó la vista de su escritorio, sorprendido, y se puso de pie abotonando su saco. May, dijo con una leve sonrisa, llegaste temprano. No podía esperar, respondí, sentándome frente a él en la silla de cuero. Aún podía oler el jardín en mi abrigo. Esa mañana había podado los rosales muertos antes del desayuno.
Podar siempre me calmaba. Había algo honesto en cortar lo que ya no servía. Recibí tu mensaje, dijo Thomas mientras tomaba asiento. ¿Quieres revisar tu testamento? Sí, contesté. Peter y Celia deben ser eliminados completamente. Se detuvo no por sorpresa sino por cautela. ¿Estás segura? Lo miré directo a los ojos. Enterré a mi esposo sola. Nuestros hijos no vinieron. Ni una llamada ni una flor. Dijeron estar ocupados. Apoyé las manos con calma sobre la mesa. No merecen ni un centavo. Thomas asintió despacio. Entonces redactaremos una enmienda completa. ¿Quieres retirarlos de todas las cláusulas? De todas, dije sin vacilar. Las cuentas, la casa, la cabaña, todo. Entendido. Abrió su bloc de notas y empezó a escribir con letra ordenada. ¿Quieres redirigir los bienes a alguien más? Pensé en Ethan, mi nieto, el hijo de Celia, el único que me visitaba sin pedirme nada, el que cortaba mi césped en julio, porque la abuela no debería sudar tanto, decía, el que me traía libros de la biblioteca y pedía mi opinión, el que una vez me confesó, abuela, me gusta hablar contigo más que con los chicos de mi edad. Respiré hondo. Sí, respondí. Quiero crear un fideicomiso para Ethan. Que él reciba la casa, la cabaña y el resto de la herencia. Pero debe estar protegido del alcance de sus padres. Eso puede arreglarse, dijo Thomas con esa profesionalidad seca que tanto valoraba. Crearemos un fideicomiso irrevocable a nombre de Ethan. No tendrá acceso total hasta cumplir 30 años, salvo por estudios o gastos médicos. ¿Te parece bien? Perfecto. Pasamos la siguiente hora revisando cada detalle. Documento tras documento, cláusula tras cláusula. No temblé. Cuando has enterrado a tu esposo con tus propias manos y te has quedado frente a una tumba vacía de hijos, nada trivial vuelve a asustarte. Al final, Thomas levantó la vista. Mai, debo decir que no muchos a tu edad toman decisiones así de limpias. La mayoría busca perdonar, mantener la paz. He mantenido la paz durante 80 años, dije suavemente. Y me enterró mucho antes que a George. No hubo más pregunta. Cuando salí de la oficina, el sol apenas empezaba a estirarse sobre la acera. Me quedé un momento afuera, dejando que el aire de octubre me rozara el rostro. No estaba triste. Tampoco enojada. Solo terminada. Terminé de esperar que mis hijos fueran las personas que nunca quisieron ser. Terminé de confundir deber con amor. Terminé de escribir cheques con el corazón esperando recibir algo más que silencio. Mis pasos resonaron en la calle mientras regresaba al auto. El asiento de cuero se sentía más cálido de lo normal. Me senté, con las manos sobre el volante, observando a la gente que pasaba. Una mujer caminaba con su hija, tomadas de la mano, riendo. No las envidié, solo las observé, como quien escucha una vieja canción que alguna vez amó pero ya no necesita volver a oír. Esa noche dormí sin encender la televisión, sin un libro, sin el suéter viejo de George doblado a mi lado como había estado desde el hospital. El silencio seguía ahí, pero ya no dolía. No más. El archivador del pasillo tenía 3 cajones, todos rotulados con la caligrafía firme de George. Casa, impuestos, familia. El último era mío. Lo abrí despacio. El metal chirrió como si dudara en soltar sus fantasmas. Dentro había carpetas, recibos, copias de cheques, cartas de bancos, viejas tarjetas de Navidad entre contratos y facturas. Lo guardé todo durante años, no por obsesión, sino por claridad. El papel no miente, y ese cajón contenía suficiente verdad como para incendiar un bosque. Me senté en la mesa de la cocina y saqué 2 carpetas. Peter, educación y negocios, y Celia, hogar y estilo de vida. Mi letra, más firme entonces, aún legible ahora. Comencé a leer un cheque de $15,000 fechado en una boda pequeña, mamá. Aquella boda tuvo candelabros, langosta y un cuarteto de cuerdas. Otro registro, 7,800 en 2007. El techo tiene goteras, mamá. La cuna del bebé se mojó. Lo pagué en 1 hora. 12,000 en 2011. Los brackets de EZA. 5,000 más en 2013. Campamento de robótica, mamá. Es importante. 1 año después,
Cuando el marido de Celia perdió su trabajo, envié 20.000 sin pensarlo. Siempre nos salvas, me dijo entre lágrimas. No sé qué haríamos sin ti. Y yo le creí. La carpeta de Peter era aún más gruesa. 25.000 de capital para un negocio seguro que se hundió en 6 meses. Un coche usado. Una entrada de casa, 3 semestres de posgrado. Pagué cuentas del hospital cuando nació su segunda hija y seguros, cuando la primera se rompió el brazo. Cuando se atrasó con los impuestos, le escribí otro cheque y no dije nada. Mirando todas esas líneas me pregunté en qué momento exacto me convertí en su red de seguridad. O quizás siempre lo fui, demasiado dispuesta a amortiguar cada caída. Esa noche mientras revisaba la última carpeta, una hoja doblada cayó al suelo. No era un recibo ni un contrato. Era una carta, escrita con lápiz, la letra desordenada pero firme de un niño. La fecha, en la esquina, querida abuela, gracias por venir a mi presentación de ciencias. Nadie más vino, pero no me importó porque tú estabas allí. Te vi sonriendo cuando hablé del volcán, y eso me hizo sentir como si todo saliera bien. Te quiero mucho. F. Me quedé mirando esa carta más tiempo de lo necesario. El papel tenía una mancha circular, tal vez una lágrima mía de entonces. O quizá una gota de café. No lo sabía, y no importaba. En ese momento entendí algo que ninguna firma de abogado podía sellar. Lo que realmente se hereda no son casas ni cuentas bancarias, sino presencia. Fui hasta el teléfono de la cocina. El número de Ethan estaba enmarcado en mi memoria como una canción antigua. Llamé. Tardó 3 tonos en contestar. «Abuela», dijo su voz, un poco ronca, como si acabara de despertarse. «Hola, cariño. No te molesto, ¿verdad?» «Para nada, estaba leyendo». «¿Todo bien?» «Todo bien», respondí. «Solo quería escuchar tu voz». Hubo un silencio corto, cómodo. «¿Sabes? Estuve pensando en lo mucho que me ayudaste con mis proyectos», dijo. «Si no fuera por ti, nunca habría elegido ingeniería». Sonreí, aunque él no podía verlo. «Lo hiciste tú, Ethan. Yo solo estuve ahí para aplaudir». Nos despedimos con un te quiero sencillo, sin dramatismos. Después de colgar, me quedé mirando la carta sobre la mesa. Me di cuenta de que no necesitaba más pruebas ni más firmas. Lo que había hecho con Thomas esa mañana no era venganza, era orden. Era poner las piezas en su lugar antes de que el tiempo lo hiciera por mí. Fui al jardín. La luna colgaba baja, enorme como una lámpara vieja sobre las hortensias. Las flores olían a tierra y a agua reciente. Llevaba semanas sin regarlas. Pero esa noche me incliné. Tomé la manguera y lo hice despacio, como quien lava los recuerdos antes de guardarlos. Pensé en George, en su risa, en la forma en que decía mi nombre como si siempre estuviera a punto de contarme un secreto. Pensé en los domingos de pan casero, en los paseos al lago, en los silencios compartidos. Lo arreglé todo, amor, murmuré mirando al cielo. Ethan estará bien. Una brisa ligera movió las hojas del rosal. Por un instante, creí escuchar su voz entre el murmullo del viento. Lo sé, Mai. Lo sé. Regresé adentro y dejé la carta de Ethan sobre la mesa del comedor. No la guardé. No esta vez. Había cosas que merecían quedarse a la vista. 2 semanas después de la visita al abogado, el timbre de la casa sonó por primera vez en meses. Era un sonido extraño, casi olvidado, que me sobresaltó más que cualquier recuerdo. Secaba los platos cuando lo oí, y durante un segundo dudé si abrir. Nadie venía sin avisar. Nadie, excepto tal vez el cartero. Pero el cartero nunca tocaba el timbre. Me acerqué despacio, limpiándome las manos en el delantal. Miré por la ventana del costado y sentí que el aire se me atascaba en el pecho. Peter, mi hijo mayor, con su saqueta de cuero y su mirada nerviosa, parado en el porche como si no supiera si quedarse o huir. Abrí la puerta sin decir nada. «Hola, mamá», dijo él, intentando sonreír. «Hola, Peter», respondí, tan tranquila que hasta yo me sorprendí. Nos quedamos un momento en silencio. Finalmente, di un paso hacia un lado. «Pasa, si quiere». Entró, mirando alrededor como quien visita un museo del pasado. La casa olía a canela y madera vieja, igual que siempre. «Todo se ve igual», comentó.
Algunas cosas no necesitan cambiar, dije, volviendo a la cocina. ¿Quieres té? Claro. Mientras el agua hervía, él se sentó en la mesa, entre nervioso y distraído. Sus manos jugaban con las mangas de la chaqueta. Mamá, comenzó, pero se detuvo. Supe lo del testamento. Sentí que el aire se espesaba, pero no respondí de inmediato. Vertí el té en 2 tazas y me senté frente a él. Entonces ya sabes lo necesario. Mamá, no vine por eso, dijo rápidamente. Bueno, tal vez un poco, pero también quería verte. Ha pasado tanto tiempo. Lo observé. En su rostro aún se adivinaban los rasgos del niño que corría tras su padre en el jardín, el que lloraba cuando se raspaba las rodillas. Pero también estaba el hombre que había aprendido a llamar solo cuando necesitaba algo. ¿Cómo está Celia?, pregunté, sin emoción. Igual, desvió la mirada. ¿Y Ethan? Te extraña. Yo también lo extraño, pero él sí me llama. Peter tragó saliva. Su voz bajó. Sé que fui un mal hijo. Después de papá, no supe cómo estar cerca. Todo me recordaba a él. Incluso tú. Esa frase me atravesó más de lo que esperaba. No necesitabas saber cómo Peter. Solo necesitabas estar. Hubo un silencio pesado. El tipo que solo existe entre una madre y un hijo cuando ya se han dicho todas las verdades. Finalmente, se levantó. Quería disculparme, dijo. Aunque sé que no cambia nada. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, se giró. ¿De verdad vas a dejarlo todo a Ethan? ¿De verdad?, respondí. No por castigo, sino por esperanza. Peter asintió. No discutió, solo bajó los escalones, y se fue, con la cabeza baja como si el viento le pesara encima. Cerré la puerta suavemente y apoyé la frente en la madera. Por primera vez en años lloré sin culpa.